bajo la niebla perpetua y esa humedad inconfundible del puerto de Seattle en los años 70, comenzó a gestarse una revolución totalmente silenciosa. No empezó con un gran anuncio, sino con el simple crujido de unos granos oscuros tostándose a la perfección. Hoy nos adentramos en un documental narrativo, una exploración profunda para desentrañar cómo un grano de café, algo tan cotidiano, acabó transformándose en el símbolo de estatus global por excelencia. Esta es la historia de un hombre con una visión que todos ignoraron, del trauma infantil convertido en combustible puro y de cómo se inventó una necesidad cultural que sinceramente antes no existía. No estamos en el negocio de llenar estómagos, estamos en el negocio de llenar almas. Esa frase, pronunciada por Howard Schultz, nos revela la verdadera esencia de este imperio. Porque, seamos realistas, nunca se trató solo de la bebida o de la cafeína. El genio detrás de esta expansión brutal entendió algo fundamental sobre la condición humana. Esa necesidad profunda, casi desesperada, que tenemos de conectar con otros. Pero bueno, para entender cómo llegó a esta conclusión tan magistral, es imperativo que retrocedamos en el tiempo hasta los fríos cimientos del noroeste del Pacífico. Entramos en la primera parte de nuestra historia. Una visión ignorada. El origen en Seattle. Nuestra narrativa empieza en un momento en el que en Estados Unidos decir café era hablar de latas de supermercado, polvo instantáneo y un líquido aguado hirviendo. Viajemos a 1971. 3 amigos académicos inauguran un local súper modesto con un único fin: vender granos de café de alta calidad tostados por ellos mismos. Pasa una década entera. En 1981, un joven vendedor de electrodomésticos llamado Howard Schultz cruza esa puerta por primera vez. Y fíjense cómo son las cosas. 2 años después, un viaje a Italia cambiaría para siempre el curso de la historia comercial moderna. Pero claro, el camino hacia el éxito casi nunca es una línea recta. Al principio, la enorme ambición de Schultz se estrelló de lleno contra un muro de purismo. Los fundadores eran hombres de letras, unos tostadores apasionados que se negaban en rotundo a servir bebidas preparadas. Les aterraba por completo la idea de convertirse en algo parecido a un negocio de comida rápida. Tenían una visión inquebrantable, súper rígida, mientras que la de Schultz, que era expansiva e imparable, fue rechazada de plano en ese primer momento. Sentí que estaba en casa. Era como si el producto me hablara. Así describió Schultz aquel primer encuentro con la tienda original. En medio de ese clima tan lluvioso, encontró calor, encontró un verdadero propósito. Más tarde, caminando por las vibrantes calles de Milán, rodeado de barras de espresso donde los baristas llamaban a la gente por su nombre y el café era un auténtico lazo social, la visión se cristalizó del todo. El futuro no estaba en vender simples bolsas de granos, el futuro pasaba por crear una auténtica experiencia teatral. Pasamos a la segunda parte. El drama del rechazo, la lucha por el sueño. Porque tener una gran visión es una cosa, pero materializarla cuando el mundo entero parece darte la espalda, eso es harina de otro costal. Aquí nos sumergimos de lleno en el drama humano de nuestro protagonista. Lejos de las salas de juntas elegantes, los cimientos de este imperio se forjaron en los fríos pasillos de las viviendas sociales de Canarsie, en Brooklyn. Hablamos de una infancia muy marcada por la pobreza extrema y por una imagen imborrable, un padre, obrero sin estudios, con el tobillo totalmente destrozado tras un accidente laboral, sin seguro médico, sin ingresos y sin esperanzas. Como él mismo relataría después, viví en carne propia cómo se fractura el sueño americano. Ese trauma brutal, el ver a un padre inmovilizado y descartado de la noche a la mañana por un sistema implacable, dejó una marca indeleble en la mente del joven Howard. Se juró a sí mismo que, si alguna vez llegaba a tener poder, crearía el tipo de empresa que jamás dejaría tirada a su gente. Ese dolor de la infancia no desapareció. Se transformó en una obsesión absoluta que impulsaría todo un imperio. Y así damos un salto a 1987. Los fundadores originales, ya cansados y sobrepasados, toman la decisión de vender. El precio, $3.800.000. Una suma francamente colosal, astronómica, para un hombre que en ese momento no tenía ni un céntimo a su nombre. El reto que se le presentaba parecía a todas luces insuperable. Y aquí arranca el auténtico viacrucis, el drama de los 242 rechazos. Cientos de inversores trajeados, literalmente, se rieron en su cara. Pensemos un momento en la época. ¿Por qué iba un estadounidense a pagar más de $3 por un café en un vaso de cartón, usando palabras italianas rarísimas, cuando en la cafetería de la esquina te costaba 50 centavos? Era una completa locura para ellos. Pero esa persistencia feroz logró al final reunir el capital necesario, atrayendo a inversores visionarios de la talla de Bill Gates padre. Llegamos a la tercera sección, la psicología del tercer lugar y el gran secreto de la sirena.
Ya con el control total de la empresa arranca la verdadera metamorfosis. La estrategia dejó de ser una simple transacción comercial para adentrarse en los laberintos de la psicología del consumidor. Fue una ruptura total de paradigma. Pasamos de ese líquido negro súper amargo y recalentado que se tomaba por pura necesidad química a una experiencia completamente premium. El café dejó de ser mercancía barata para volverse un lujo accesible, un pequeño oasis de indulgencia diaria envuelto en una atmósfera casi romántica. Y atención, porque aquí reside la auténtica genialidad de esta estrategia, el concepto del tercer lugar. En una sociedad cada vez más aislada, con ritmos frenéticos y mucha soledad, se ofreció un refugio, un espacio totalmente neutral, lejos de la oficina estresante y de la casa llena de tareas. Un oasis con música de jazz suave, aroma a tostado envolvente, luz cálida y conexión a Internet. En el fondo, no se estaba vendiendo café, se estaba alquilando espacio y tranquilidad. Nos adentramos en la cuarta sección, el idioma del estatus, la exclusividad como marketing. Claro, un entorno agradable es fantástico, pero no basta para dominar el mundo. Hacía falta construir identidad, crear una barrera de entrada sutil pero increíblemente poderosa. Y el estatus se convirtió en el arma de marketing más afilada de la marca. Entrenar a millones de personas para que dejaran de usar palabras como pequeño, mediano o grande y adoptaran términos italianos como tal, grande y venti no fue ninguna casualidad, fue una maniobra absolutamente maestra, porque obligar al cliente a aprender un idioma propio es psicológicamente un rito de iniciación. Al dominar este idioma tan particular, consigues un sentido de pertenencia brutal. Quien entra pidiendo un macchiato o un frappuccino con total soltura, siente que forma parte de un club exclusivo a nivel global. Pasear por la calle con ese vaso de cartón y su reconocible logo verde es llevar una insignia, es enviar un mensaje silencioso al resto del mundo que dice «puedo permitirme este pequeño lujo diario». Es lo que llamamos el efecto halo, donde la marca transfiere todo su prestigio directamente a quien la consume. Y así desembocamos en nuestra quinta y última sección, métricas de un imperio, el éxito masivo. Dejamos a un lado la psicología para entrar en la aritmética más pura y dura, porque la escala de lo que se levantó desde esas calles lluviosas de Seattle se resume en números que honestamente desafían toda lógica. 84.000 millones de dólares. Ese es el valor astronómico que alcanzó la compañía. Una verdadera monstruosidad corporativa construida vaso a vaso, que acabó consolidando un monopolio cultural nunca antes visto en la historia de la gastronomía mundial. El mapa de este imperio se fue expandiendo como la pólvora por 83 países, sumando más de 38.000 locales. Para que nos hagamos una idea de esta auténtica barbaridad, durante más de 3 décadas la empresa abrió una media de 2 tiendas nuevas cada día del año. Un ritmo de conquista totalmente implacable, plantando su bandera desde los cruces peatonales de Tokio hasta las mismísimas puertas de la ciudad prohibida en Beijing. Sin embargo, en la cumbre de este éxito colosal, el trauma del pasado seguía muy presente. La compañía rompió todos los esquemas corporativos tradicionales al ofrecer seguro médico integral incluso para los empleados a tiempo parcial. Además, repartió opciones sobre acciones, convirtiendo a los trabajadores en auténticos socios. Esta decisión no surgió de un acto de caridad al uso, sino del recuerdo de aquel obrero herido en Brooklyn. Fue un homenaje en vida a Fred Schultz, el hombre que jamás tuvo el privilegio de trabajar para una empresa que lo cuidara. Y así llegamos al final de este relato con una pregunta flotando en el aire. Cuando el dinero cambia de manos frente a la caja registradora, ¿estamos pagando realmente por un poco de agua, leche y unos granos tostados? ¿O más bien estamos comprando un billete temporal para pertenecer a una comunidad, una dosis de estatus líquido y un pequeño fragmento muy bien envasado del sueño americano? La genialidad de toda esta historia radica en que el verdadero producto, el que llena el alma, siempre ha sido invisible a nuestros ojos. Ahí dejamos la reflexión.